tal, audiencia de FETV? Es momento de la entrevista hoy en su programa Medicina al Día, y como todas las semanas tenemos invitados especiales. El día de hoy no será la excepción porque nos acompaña el doctor Edgar Figueroa. Él es urólogo. Doctor Figueroa, gracias por su tiempo. Bienvenido a las pantallas de FETV. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Doctor, vamos a hablar acerca de un tema muy importante y que de seguro las personas en casa tienen muchas dudas, al igual que yo, y es con respecto al cáncer de próstata. Pero para entrar en detalles, doctor, si nos puede definir un poco qué es el cáncer de próstata. Bueno, el cáncer de próstata como tal, todo cáncer es un crecimiento anormal de células que están dentro de la próstata. En este caso, el cáncer de próstata es lo que nosotros conocemos como un adenocarcinoma, y es un adenocarcinoma porque está basado en las células que están dentro de las glándulas de la próstata, ¿no? Entonces, por eso se le denomina adenocarcinoma. Es igual, por ejemplo, que los cánceres del intestino. El intestino tiene muchas glándulas y los cánceres del intestino son generalmente adenocarcinomas, ¿no? Como consecuencia que se derivan de las células que están formando estas glándulas, en nuestro caso de la próstata, en el caso del intestino, pues de las glándulas intestinales. Así que este es un crecimiento anormal que se presenta en un porcentaje variado de pacientes. Uno pudiese decir que la posibilidad de sufrir el cáncer de próstata en la población general es cerca de 8% aquí en Panamá. O sea, 8 de cada 100 varones pueden tener cáncer de próstata, y que dependiendo de algunos factores hay un aumento en la posibilidad de sufrir de cáncer de próstata. Entre los factores que afectan la posibilidad está, por ejemplo, el factor familiar, que es muy importante. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un familiar de primer grado de consanguinidad, es decir, un papá o un hermano con cáncer de próstata, las posibilidades de sufrir de cáncer de próstata se duplican, o sea, llegan a ser, digamos, el 16% de la población general. Y si tenemos dos familiares de primer grado de consanguinidad, se quintuplica, o sea, es 5 veces más. O sea, que realmente es importante el tema genético y el tema familiar. Entre otros temas, igualmente la alimentación. Nosotros, desde que estamos pequeños, nos alimentamos mal. Comemos muchas grasas animales, muchas frituras, ¿no? De manera que esto hace o aumenta la incidencia de cáncer de próstata. Hay, por ejemplo, en los países orientales, en donde hay muy poco consumo de grasas en general y un consumo mayor de vegetales, hay una muchísima menor incidencia de cáncer de próstata. Aunque como el Oriente en este momento está tomando las costumbres del Occidente, pues los niveles o los porcentajes de cáncer de próstata están aumentando cada vez más. En este sentido, doctor, aparte del factor hereditario, como usted muy bien lo ha mencionado, también el tema de alimentación. ¿Qué otros factores pueden influir para que una persona pueda tener cáncer de próstata? Pues básicamente son tres temas, ¿no? O sea, el tema familiar, el tema alimentario y el tema de las mutaciones. Es decir, sencillamente una persona no tiene ningún factor de riesgo, no tiene un familiar con cáncer de próstata, de primer grado de consanguinidad con cáncer de próstata, se alimenta bien toda la vida, pero a pesar de eso ya aparece un cáncer de próstata. Entonces eso es, digamos, una mutación, un cambio celular que se da en el transcurso de la vida, y se presenta entonces el cáncer de próstata. Ahora bien, en el parte de los síntomas, me gustaría conocer un poco más y detallar con respecto a este tema para que las personas en casa estén anuentes con relación a estos síntomas que se pueden tener si una persona padece de cáncer de próstata, para también mantener las medidas preventivas, ¿no? Sí, a ver, yo les voy a poner aquí una gráfica, Claro. digamos, un modelo que tengo de la próstata, y para que ustedes tengan más o menos una idea, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos lo que es, aquí vemos lo que es la vejiga, y esta es la próstata, ¿sí? Entonces, en realidad, los cánceres de próstata, cuando ustedes ven este modelo, digamos que los cánceres de próstata crecen más hacia la zona esta que está hacia la periferia de la próstata, y por lo tanto, al estar en la periferia de la próstata,
no afectan o no producen síntomas porque la próstata, o sea, porque el conducto urinario le pasa por el centro de la próstata. De manera que si el tumor crece de esta zona periférica, que es la que está más hacia los lados de la próstata, pues raramente o tardíamente va este cáncer a afectar al conducto urinario y a producir síntomas. De manera entonces que el síntoma más importante de un cáncer temprano es no tener síntomas, ¿no? Entonces, ese es un concepto muy importante desde el punto de vista de que los varones y sus familiares entiendan que no hay que tener síntomas para poder entonces hacerse su chequeo prostático. Es más importante no tener síntomas al momento del chequeo prostático, porque eso muchas veces hace que nosotros hagamos los diagnósticos tempranos. Y realmente yo tengo que decirle, como le digo a mis pacientes, o sea, el hecho de que usted venga acá todos los años a checarse la próstata no significa que usted no le va a dar cáncer de próstata, pero significa que si le da, lo podemos agarrar a tiempo. Porque son tumores de crecimiento lento en realidad. O sea, esos no son tumores de crecimiento rápido como otros tipos de tumores como el cáncer de testículo, por ejemplo. El cáncer de testículo es una cinética celular supremamente rápida y nosotros cuando hacemos el diagnóstico de un cáncer de testículo hay que correr y llevar al paciente para hacer el tratamiento rápidamente. En este caso no. El cáncer de próstata es un cáncer de crecimiento lento y eso nos da la oportunidad de, aunque sea una vez al año, chequearnos y poder detectar este cáncer de próstata temprano para poder darle un tratamiento curativo, que es lo que nosotros quisiéramos en nuestro caso. Sin embargo, doctor, y es una realidad que existe cierto tabú entre la población masculina al momento de realizarse este tipo de exámenes. ¿Qué tan peligroso puede ser que los hombres se dejen llevar por estos tabús, por estas ideas y no ir a un médico especialista para conocer cómo está su cuerpo? Bueno, eso es peligroso porque pues, definitivamente es un cáncer que crece lento y digamos que yo lo examino hoy y el paciente viene dentro de un año y en ese momento pues detectamos alguna normalidad, pero si ese paciente se demora 2 o 3 años en venir, posiblemente en ese momento ya es un cáncer más avanzado. Es un tratamiento distinto con menores posibilidades de curación. De manera que lo importante es tener la conciencia que nosotros en Panamá todavía tenemos un alto índice en la población de cáncer de próstata y se calculan cerca de 750 o 800 casos de cáncer de próstata al año en nuestra república y definitivamente pues sigue siendo la primera causa de muerte en varones mayores de 40 años por cáncer. Entonces, el cáncer de próstata en Panamá sigue siendo un problema de salud. Sigue siendo una razón de inversión en salud y sigue siendo una razón de pérdida de vidas. Por lo tanto, es importante entender que nosotros no somos iguales a otros países, o sea, porque muchas veces oímos a los pacientes adoptar, digamos, algunas conductas de Estados Unidos, en donde en Estados Unidos se dice, no, pero es que ya no hay que hacer el tamizaje del cáncer de próstata, ni hay que buscarlo. Sí, es cierto, porque realmente en Estados Unidos es la quinta causa de muerte por cáncer. Entonces, nosotros somos la primera, el cáncer de próstata en Panamá es la primera causa de muerte en varones mayores de 40 años. Así que realmente todavía sigue siendo un problema de salud y por lo tanto tenemos que abordarlo como un problema de salud, como un problema de salud. Se podría decir, doctor, en este caso, que la población vulnerable masculina son específicamente hombres de 40 años en adelante o puede ser menos. Sí, digamos la normativa y ha sido apoyada por la Sociedad Panameña de Urología en cuanto al tamizaje del cáncer de próstata, es hacer el tamizaje entre los varones de entre los 40 y los 75 años. Y nosotros decimos, por ejemplo, entre 40 y 50 años hay que tamizar a aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son aquellos pacientes que tienen factores de riesgo? Bueno, digamos, el gen negro, aquí en Panamá tenemos 40% de nuestra población, tenemos el gen negro. Entonces, este gen es un gen fuerte en relación con el cáncer de próstata y otros factores de riesgo como el factor familiar, la obesidad, que también por la mala alimentación que hemos comentado anteriormente,
son factores de riesgo para sufrir de cáncer de próstata. En este grupo de pacientes es bueno hacer el tamizaje desde los 40 años. En los pacientes que no tienen estos factores de riesgo, podemos comenzar a partir de los 50 años, ¿no? Y digamos que lo normal es que recomendemos hacer un examen de laboratorio y un tacto rectal, que es el examen físico de la próstata, una vez al año. Hablemos un poco más acerca de tratamientos y el método de detección del cáncer de próstata, doctor, para comprender un poquito más con respecto al tratamiento. Existen diferentes tipos de tratamiento. Una vez un paciente llega a una clínica, al hospital, se le detecta cáncer de próstata. ¿Cómo sería ese procedimiento? Bueno, mire, lo primero es hacer, digamos, el diagnóstico del cáncer de próstata. ¿Cómo hacemos normalmente el diagnóstico de cáncer de próstata? Un paciente que dentro de una evaluación médica se le manda, digamos, un antígeno prostático específico que nosotros le llamamos PSA, que son realmente las siglas en inglés. Y resulta que este paciente le viene el PSA elevado. El nivel normal del PSA está entre 0 y 4. Y viene este paciente con un nivel de PSA, por ejemplo, en 6 o en 8, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen los niveles de PSA elevados acuden o lo refieren al urólogo. Nosotros lo examinamos, le hacemos un examen físico. El examen físico es el tacto rectal, ¿sí? Obviamente hay que introducir el dedo en el recto para poder examinar la próstata porque está, digamos, a nivel del dedo del examinador. Y posteriormente, entonces, ese paciente le hacemos otro examen para tener un conocimiento mayor de lo que está pasando dentro de la próstata. Este examen se llama resonancia magnética multiparamétrica de la próstata. Esto nos permite saber las características exactas de lo que tiene esta próstata. O sea, que una próstata del PSA se puede elevar por 3 cosas. Uno, porque sea una próstata aumentada de tamaño, ya que a medida que aumenta el volumen de la próstata, aumenta el nivel de PSA, porque hay más tejido prostático, pues hay más nivel de PSA. 2, porque haya una inflamación de la próstata, entendida no como aumento de tamaño, sino como inflamación. Inflamaciones, por ejemplo, usted se corta y se le pone rojo alrededor, entonces eso es una inflamación. Y la tercera causa de elevación del PSA es el cáncer de la próstata. Entonces, la resonancia magnética nos va a ayudar a nosotros a afinar el diagnóstico de por qué ese PSA o ese antígeno prostático se está elevando. Y muchas veces la resonancia prostática nos dice, este paciente tiene un crecimiento prostático y no tiene evidencia de que haya alguna patología que se sospeche de algo malo. Entonces son pacientes que se quedan hasta aquí y ¿sabes qué? Tienes una elevación del PSA, ¿sí? Hay una elevación del PSA, pero esta elevación del PSA es como consecuencia de que tienes una próstata grande o como consecuencia de que hay una patología inflamatoria. O muchas veces hay lo que se llama dentro de la resonancia magnética lesiones que son PIRAD4 o PIRAD5. Son lesiones, el PIRAD es una clasificación radiológica según la cual a medida que aumentamos el PIRAD, desde PIRAD1 hasta PIRAD5, pues hay mayor posibilidad de que el paciente tenga cáncer de próstata. Y en este caso, PIRAD4 y PIRAD5 siempre se biopsian. Entonces, si el paciente tiene un PIRAD4 o PIRAD5, este paciente, después de la resonancia magnética, le vamos a recomendar que se haga entonces una biopsia de la próstata, que implica el tener tejido para que el patólogo analice y nos diga a nosotros si hay o no cáncer de próstata. Tenemos equipos tecnológicos que nos permiten hacer la fusión de las imágenes de la resonancia magnética con el ultrasonido al momento de hacer la biopsia de la próstata para poder entonces dirigir con más efectividad nuestras biopsias y que el paciente pues tenga la seguridad o la mayor seguridad de si hay o no hay una patología tumoral en la próstata. Este es en el caso de detección, doctor. Me gustaría un poquito más aunar en tema de tratamiento, pero esto lo vamos a hacer después de regresar de un cambio comercial y al retornar continuamos con más de su programa Medicina al Día. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía del doctor Edgar Figueroa. Él es urólogo,
quien nos está explicando el tema del cáncer de próstata. Y antes de ir a un cambio comercial, doctor, hablamos acerca de ese procedimiento de detección, pero también me gustaría aunar un poquito más con respecto al tema de tratamientos, tipos de tratamientos, tratamientos efectivos. ¿Cuáles serían? ¿Todos serían efectivos? ¿Todos serían para la misma persona? ¿Cómo sería este tema, doctor? Bueno, yo creo que es importante entender que el tratamiento depende del estadio en el cual se hace el diagnóstico, ¿no? Porque si yo hago un diagnóstico temprano, que significa un paciente que llega con un PSA ligeramente elevado, le hago un examen físico, resulta que no encuentro nada en el examen físico, se le hace una resonancia, la resonancia me dice que hay una lesión PIRAT4 o PIRAT5, lo biopsiamos, resulta una biopsia positiva. Este paciente es un estadio temprano, con altas posibilidades de curación. Entonces, para este paciente hay dos alternativas de tratamiento, ¿no? La cirugía, que puede ser cirugía abierta, cirugía laparoscópica o cirugía robótica. Y además de esto, entonces, la radioterapia, que es la otra alternativa de tratamiento, en donde el paciente no se requiere cirugía, pero se le administra radiación a la próstata, ya que son tumores que son radiosensibles. Habría que ir por lo menos 35 veces al centro de donde se le va a administrar la radiología, la radioterapia, que significan 5 días a la semana por 7 semanas, es decir, de lunes a viernes por 7 semanas, para administrar entonces la radioterapia. Esas serían las dos alternativas de curativas en un paciente con un cáncer de próstata localizado. Y también hay pacientes, y tengo que decir que cerca del 25% de los pacientes llegan en estadio avanzado, es decir, que ya el tumor no solamente está en la próstata, sino que ha salido de la próstata y ha invadido otros órganos. El más frecuente órgano invadido es el hueso, la metástasis ósea. Entonces hay un grupo de pacientes que llegan al momento del diagnóstico ya con metástasis ósea. Eso no significa que no tenga curación, o sea, que no se pueda tratar, perdón. Son pacientes que definitivamente no se van a curar, pero son pacientes que se les puede tratar. Y básicamente lo que se hace es que se da un tratamiento para bloquear la testosterona que producen los testículos, porque son tumores cuya gasolina es la testosterona. Entonces lo que se hace es bloquear la testosterona a través de unos medicamentos que han sido inventados para esto y dependiendo del estadio, si son pacientes que digamos que tienen muchas metástasis en los huesos, posiblemente este paciente habría que darle quimioterapia endovenosa también. Entonces, el tratamiento del paciente con cáncer de próstata depende del momento en que se haga su diagnóstico. Si es un diagnóstico temprano, significa que podemos darle un tratamiento curativo. Si es un paciente que llega ya con un cáncer de próstata que ha invadido otros órganos, este paciente no se va a curar. Este paciente hay que tratarlo con medicamentos para producir una remisión que estadísticamente dura entre 18 y 36 meses y que posteriormente pues hay otra serie de medicamentos que podemos ir añadiendo al tratamiento con la intención casualmente de lograr mejor calidad de vida y mayor vida en estos pacientes afectados por cánceres de próstata avanzados. En el caso de la cirugía, doctor, para reiterar, en estos pacientes, ellos deben ir obviamente a citas previas, citas ya estipuladas por parte de los especialistas para ver cómo está este tema, cómo avanza, si no empeora el cáncer. ¿Podría ser así? Sí, eso es correcto. Obviamente, los pacientes al momento del diagnóstico hay que hacer lo que se llama un estadiamiento. O sea, tenemos que ver exactamente en qué estadio hemos hecho el diagnóstico del cáncer de próstata. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta si el paciente tiene un tumor localizado a la próstata, un tumor que podemos, digamos, extirpar y con altas posibilidades de curación, o es un paciente que ya no requiere de una cirugía de extirpación de la próstata porque su tumor no solamente está en la próstata, sino está en otras partes del cuerpo. Entonces, pues ese estadiamiento es el que nos va a decir a nosotros, no, usted es un paciente que tiene un cáncer de próstata localizado y hay que tratarlo como tal, ya sea con cirugía, radioterapia, o que usted es un paciente que tiene un cáncer de próstata avanzado
con lesiones metastásicas en los huesos y posiblemente, como tiene muchas lesiones metastásicas, le conviene, además de bloquear la testosterona, darle una quimioterapia para, digamos, alargar o darle tratamientos orales, porque hay una serie de nuevos agentes hormonales orales que son sumamente caros, tengo que decirlo, son sumamente caros y que también nos ayudan al tratamiento de este grupo de pacientes. Sabemos que en los seres humanos, doctor, es un poco complicado, por decirlo de esta manera, cambiar nuestro estilo de vida, sin embargo, no es imposible. Una vez a una persona se le detecta cáncer de próstata, ¿cuáles serían esas recomendaciones, ya hablando en términos de hábitos? Lo importante al momento de hacer el diagnóstico de cáncer de próstata es que el paciente entienda que independientemente del estadio donde está, tenemos tratamientos para los estadios donde esté. Si no se hace nada con un diagnóstico de cáncer de próstata, pues posiblemente las consecuencias no van a ser muy buenas. Aunque hay un grupo de pacientes que podemos darle seguimiento, pero un seguimiento activo. O sea, significa que estos pacientes tienen que venir cada 3 meses con un nivel de PSA para ver cómo se está portando el PSA, porque son pacientes que nosotros clasificamos como de bajo riesgo, y bajo riesgo significa bajo riesgo de progresión. Entonces, hay un grupo de pacientes que pueden ser seguidos a pesar de que tengan un cáncer de próstata. Es decir, el tratamiento del cáncer de próstata ha cambiado bastante con el tiempo y hemos sido un poquito menos agresivos porque, bueno, el tratamiento del cáncer de próstata, especialmente desde el punto de vista quirúrgico o de la radioterapia, tiene consecuencias como los trastornos de disfunción sexual o la incontinencia urinaria, que son 2 trastornos que afectan importantemente la calidad de vida. Entonces, desde este punto de vista, hay un grupo de pacientes que nosotros podemos darle seguimiento con el objetivo de mantener la calidad de vida sin desmejorar el tema del diagnóstico del cáncer, del diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata. En temas de alimentación, en este sentido, doctor, y también temas de consumo de algún tipo de bebida, ¿esto también podría variar? Bueno, mire, si nosotros hablamos, digamos, de factores protectores, ¿qué cosas pudiésemos hacer nosotros para tratar de cambiar digamos, la incidencia de cáncer de próstata en nuestro país? Primero, tendríamos que aplicar esto desde temprano en nuestra vida. Es decir, una alimentación sana, evitando las frituras, las grasas provenientes de las grasas animales, por ejemplo, las famosas las carnes asadas que tienen su grasita, que son los más sabrosos, pero eso es lo más dañino, ¿no? Entonces, tratar de cambiar el concepto este de desayunar con una fritura, con una tortilla, eso hay que cambiarlo desde que estamos chiquitos. O sea, eso no vale, no hay que cambiarlo cuando estamos a los 50 años, hay que cambiarlo desde que estamos pequeños. Eso por un lado, o sea, cambiar la forma de alimentación. Y hay algunas cosas dentro de nuestra alimentación que pudiesen ayudar. Por ejemplo, el tomate tiene una sustancia que al cocinarse tiene un factor protector para la próstata. Esta sustancia se llama licópeno. Pero el licópeno se activa en el tomate cuando se cocina. Por lo tanto, las salsas de tomate, el jugo de tomate, la sopa de tomate, que son procesados porque en el proceso del tratamiento de creación de todas estas variantes alimentarias hay que cocinar el tomate. Cuando se cocina el tomate se activa el licópeno y de alguna manera este es un antioxidante que ayuda a la próstata a disminuir, en teoría, la posibilidad de cáncer de próstata. Y de los otros factores que se han hecho estudios científicos comprobados, el único que pudiese ayudar es la vitamina D. Mantener un buen nivel de vitamina D es bueno y de alguna manera eso puede ayudar a la incidencia de cáncer de próstata. Doctor, también me gustaría saber tiempo prolongado o tiempo en que una persona pueda realizarse esta prueba. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Anualmente? ¿Cada 6 meses? ¿Cómo sería? ¿Qué aconseja usted como especialista? Lo que nosotros aconsejamos es que se lo haga una vez al año, que se haga el examen, el tamizaje prostático una vez al año, ¿no? Sobre todo si hay factores de riesgo, ¿no? Y como le digo, nuestra población es una población donde hay el gen negro en el 40% de la población, eso es un factor de riesgo, así que la gran mayoría de los pacientes nosotros recomendamos que vengan una vez al año con 2 cosas. Uno, el examen de la sangre, que es el antígeno prostático específico,
Y dos, para realizar el examen físico, ¿no? Que es el examen a través del cual pues, los urólogos o los médicos examinamos la próstata. A ver, no hay que ser urólogo para examinar una próstata. Un médico de atención primaria perfectamente puede hacer un tamizaje prostático, ¿no? Pero la realidad es que la gran mayoría no se atreven o le dejan la responsabilidad al urólogo. Así que en ese caso pues, estamos nosotros para poder ayudar a nuestros pacientes en este sentido. Doctor, en este caso, una persona que llega a una cita médica, ¿cuál es esa principal duda, ese principal mito que ustedes como médico deben esclarecer para salir ya de esta duda y no tener pensamientos o ideas erróneas con respecto al cáncer de próstata? Mira, la verdad es que la gran mayoría de los pacientes que vienen a la consulta ya vienen convencidos de que yo les voy a hacer un examen físico, ¿no? Entonces, posiblemente los que no vienen a la consulta son los que tienen esos tabúes, ¿no? Pensar que es un examen muy doloroso, que uno se va a demorar media hora examinando al paciente, cuando eso no demora ni 3 segundos en el examen de la próstata. O pensar que eso lo va a transformar en, qué sé yo, en homosexuales. Eso no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, en realidad el examen es un examen científico, un examen que dura 3 segundos y, y yo siempre les digo, si usted compara este examen con el examen que le hacen a todas las mujeres para hacerle su papá Nicolau, a la mujer hay que introducir un aparato de metal o un aparato de plástico en su vagina. Acá sencillamente es un examen digital y se hace en 3 segundos. O sea, en realidad es bien sencillo, pero bueno, a pesar de eso hay tabúes y el tema del ser el macho, muy mero macho, bueno, entonces muchas veces evita que tengamos una población saludable, ¿no? Pero ya le digo, los pacientes que vienen a mi consultorio están convencidos de que uno les va a hacer el examen físico. O sea, es muy raro que el paciente venga y que diga, no, usted no me va a examinar. He tenido uno o dos de estos pacientes, pero por la inmensa mayoría se dejan hacer su examen físico. Doctor, usted tocó más temprano un punto que me llamó la atención, es con respecto a los casos de manera anual. En Panamá aproximadamente 700 casos o un poco más. ¿Cómo se encuentra Panamá a comparación de otros países a nivel regional con temas de concientización para que las personas se puedan hacer este tipo de exámenes o un mayor alcance para que las personas que están en áreas de difícil acceso puedan realizarse sus exámenes, ya sea en instalaciones médicas públicas? No, le voy a decir que nosotros, digamos, en el área somos uno de los países que más diagnostica y trata cáncer de próstata. Y si nos comparamos con países de Centroamérica, hay muchos países de Centroamérica que ni siquiera tienen estadísticas de cáncer de próstata. Nosotros tenemos estadísticas de cáncer de próstata, tenemos tratamientos que se imparten no solamente en el área capital, sino en el interior tenemos colegas perfectamente entrenados para hacer los tratamientos de cáncer de próstata y realmente es un tema que ha sido ya dominado por la urología panameña. Pero aún así sigue siendo la primera causa de tumores en varones mayores de 40 años y la primera causa de muerte en varones mayores de 40 años. Por lo tanto, sigue siendo un factor de preocupación desde el punto de vista de salud. Así que tenemos que seguir haciendo énfasis en el diagnóstico del cáncer de próstata, diagnóstico temprano, para poder entonces hacer lo que tenemos que hacer. La pandemia no nos ha ayudado, definitivamente. La pandemia ha retrasado los diagnósticos de cáncer de próstata y si nosotros comparamos las estadísticas antes de la pandemia con las estadísticas actuales, antes de la pandemia tenemos un porcentaje mayor de pacientes que llegaban con diagnósticos tempranos, o sea, con tumores localizados a la próstata. Hoy tenemos un porcentaje menor de estos pacientes y mayor de pacientes que llegan ya con cánceres de próstata que han salido de la próstata, o sea, que son cánceres avanzados. Por eso digo que la pandemia no nos ha ayudado en este sentido, porque ha sido mucho tiempo sin que el paciente pueda evaluarse, sin que haya seguimiento, digamos, de alguna patología o algún problema que el paciente tuvo a principio de la pandemia y es hasta 2 años y medio después que hemos podido ver cómo le va a estos pacientes. Entonces, en realidad, desde ese punto de vista, pues no ha sido bueno desde el punto de vista de la salud el tema de la pandemia para el diagnóstico del cáncer de próstata. En cuanto a consecuencias, doctor, también,
al momento de conocer ya este tipo de tratamientos, de saber que tiene cáncer de próstata, sin embargo, no recibe esa atención o no va a un médico especialista, a un médico general para que le brinde esta atención oportuna, esa consecuencia principal que puede padecer esta persona? Sencillamente, pues, que al momento que llegue con síntomas ya de cáncer de próstata avanzado, uno de esos síntomas, por ejemplo, es la pérdida de peso, dolores en los huesos, dificultad para orinar, sangrado en la orina, ¿no? Que nos indican ya posiblemente que hay un tumor avanzado. Entonces, el hecho de no chequearse o no controlarse tempranamente tiene como consecuencia el tema de que estos pacientes van a ser diagnosticados tardíamente. Y el diagnóstico tardío es igual a que no vamos a tener posibilidades de curación, sino solamente de alivio por un tiempo determinado con un número de medicamentos que tenemos para poder tratar a estos pacientes que llegan en estadios más avanzados. La familia también juega un papel importante en torno a los pacientes, ya que se le diagnostican cáncer de próstata. Totalmente. Yo tengo aquí un porcentaje altísimo de pacientes varones que vienen como consecuencia de que la esposa, la mamá o la hija lo trae prácticamente obligado a chequearse. Entonces, sigue siendo un tema importante la familia, porque la familia ayuda a que el varón, que normalmente somos como reacios a ir al médico, ¿sí? El varón entonces vaya a hacerse su control prostático. Así que sí, definitivamente sí es importante el tema familiar en el diagnóstico del cáncer de próstata. Ya para finalizar, doctor, ese mensaje que usted brinda a la población que nos escucha, que nos ve, que vayan y asistan al médico para realizar sus exámenes preventivos, no necesariamente por temas de cáncer de próstata, sino a nivel general. Sí, eso es correcto. Mire, digamos, cuando yo examino a un paciente, generalmente le pongo el estetoscopio en el corazón, les tomo la presión, y yo me he dado cuenta, es decir, obviamente, pues vienen a un chequeo prostático, pero lo que quiero decirle es que hay que ir a chequearse. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que les digo, ¿usted sabe que usted tiene un soplo? ¿No? ¿Yo? No, doctor. Bueno, usted tiene un soplo y es un soplo fuerte. Lo he mandado al cardiólogo y ese paciente ha quedado un reemplazo valvular. Entonces, tenemos que ir al médico, tenemos que buscar nuestra salud, porque es la única manera de saber cómo estamos por dentro. O sea, por fuera nos podemos ver bien, pero por dentro nadie sabe, ¿sí? Entonces, es importante hacer tamizajes digamos, de los tumores que podemos hacer tamizajes. ¿Cuáles son los tumores que podemos hacer tamizajes? Tumores que podemos hacer tamizajes, por ejemplo, los tumores de mama, la mamografía, el ultrasonido de mama, los tumores de próstata a través del PSA y el tracto rectal, los tumores del intestino grueso, estos son los tumores del colon, a través de las colonoscopías, los tumores del estómago, a través de las endoscopías. Entonces son digamos, exámenes que nos permiten a nosotros saber desde el punto de vista tumoral cómo andamos, pero también obviamente en este buscar la salud, pues le mandamos un electro, una radiografía de tórax, y ahí nos damos cuenta de muchas cosas, unos exámenes de laboratorio de sangre y orina, en donde mucha de esa información nos sirve para ver cómo está la salud general de los pacientes. Entonces, es importante que tengamos un poquito de preocupación de nuestra salud, aunque nos veamos bien, aunque no nos sentamos nada, siempre hay que estar conscientes de que puede que uno no se sienta nada, pero que puede que tenga algo. Así es, tipos de tratamientos, consecuencias de no realizarse un examen de manera oportuna, medidas preventivas, cambios de hábito en temas de alimentación y también consumo de bebida. Fueron uno de los temas que tratamos aquí en su programa Medicina al Día en el tema de cáncer de próstata. Agradecemos la compañía del doctor Edgar Figueroa, él es urólogo y nos ha explicado y detallado perfectamente este tema para que la población en casa conozca un poco más con relación al cáncer de próstata. Gracias, doctor Figueroa, por su compañía y por explicarnos acerca de este tema. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden. De esta manera finalizamos una edición más de su programa Medicina al Día. Será hasta la próxima.